Muy bien, bienvenidos a todos. Para los que no me conocéis, soy Garasi Zúñiga y vengo a presentaros la gasolinera Goya, mi trabajo de fin de estudios. La presentación se va a dividir en 3 bloques. Primero tendremos los antecedentes para ponernos un poquito en contexto, pasaremos a las estrategias de diseño empleadas y por último a la propuesta. Para ponernos un poco en ubicación, el edificio que os voy a presentar se encuentra en Vitoria-Gasteiz. Es un edificio situado en puro centro de la ciudad. Para que nos ubiquemos un poco, aquí tendríamos el casco histórico, la Catedral de María Inmaculada, y el edificio se encuentra justo integrado en el Parque de la Florida. Es un edificio construido en 1935, proyectado en 1934 por José Luis López de Uralde y Francisco Alonso Martos. Se proyectó una gasolinera en plena ciudad y fue un edificio bastante polémico, luego veremos un poquito por qué. Este edificio se distribuye en 2 plantas y una entreplanta. La planta baja es un espacio de surtidores, un espacio con fosos para taller y un espacio básicamente para vehículos, algo bastante revolucionario en la época. Tiene una apertura de 22 metros en la parte frontal para acceder a todos esos vehículos. Y luego, a través de una rampa bastante prominente, se accede a la planta superior. La planta superior lo que tiene es un espacio como garaje, básicamente es la función que se le daba. Y la entreplanta simplemente tiene pues, unos aseos públicos. Es un edificio bastante interesante porque a partir de 1994 se le cataloga como patrimonio industrial, ya que es el primer edificio en Vitoria-Gasteiz construido en hormigón armado. Para que nos pongamos un poquito en ubicación, actualmente está en desuso porque ya por la normativa vigente no permite ser una gasolinera y pues bueno, ya podéis ver, hay bastantes paredes tapiadas para que no accedan pues bueno, personas desde fuera, pero siguen estando los surtidores, el acceso a la rampa a la planta superior y para que nos ubiquemos un poquito, esta sería la parte superior, lo que es la zona de garajes. Hacemos un pequeño inciso porque un poco viendo los datos del archivo, yo me encuentro con esta carta y es muy interesante, por eso digo que es un edificio un poco polémico desde el inicio. Esta es una carta que escribe el pueblo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 35, solicitando que por favor no les retiren del Parque de la Florida esa ubicación, ya que es un espacio de descanso para el pueblo y creen que colocar una gasolinera en esa ubicación no es una buena opción. A lo que el alcalde le responde que no va a generar más gases que una churrería. Entonces, bueno, analizando un poco el entorno y pensando cómo devolver ese espacio al pueblo, a escasos metros de la gasolinera se encuentra este kiosco. Es un kiosco histórico, también de los pocos originarios en el País Vasco y se mantiene exactamente igual. Y un dato interesante es que los fines de semana de verano, en este espacio, se hace el bailable. Y entonces lo que se le da al pueblo es la opción de poder, ¿no?, generar un evento cultural de baile con música en directo, pero en invierno este evento desaparece, se les traslada a una discoteca pequeñita en Gasteiz y es como si no estuviese, ¿no?, en la ciudad. Entonces ahí empiezo yo a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que este tipo de eventos se integren dentro del edificio? Analizando un poquito más el espacio, para situarnos, esta es la almendra de Gasteiz, aquí tenemos el edificio, hay X puntos de interés que proporcionan cómo seguir metiendo esa idea de edificio cultural para el pueblo. Tenemos alrededor del edificio la Escuela de Música Folclórica, escuelas de arte terapias, espacios culturales muy enfocados a las bellas artes que el edificio podía dar respuesta en eventos culturales, es decir, si a final de curso o en algún momento tenemos algún acto que requiere de un mayor espacio para hacer ese evento, pues podemos trasladarlo al edificio. Por tanto, que la respuesta a este análisis es de la gasolinera, lo que es garaje, a un centro cultural inspirado en bellas artes y arteterapias. Para ello hago una encuesta y me pongo en contacto con diferentes personas que pertenecen al mundo de las artes y de arteterapias y les pido un poco de información para saber qué cosas echan en falta en este tipo de edificios. Me dicen que, bueno, que suelen contar con pocos espacios para áreas para representaciones, que necesitan un camerino, un vestuario, un área de calentamiento que no se suelen encontrar previo a salir a un escenario,
y para impartir las arteterapias o espacios versátiles que les permitan ir de espacios pequeños donde estar pues, con pacientes individualmente y a espacios más grandes que les permitan hacer actividades en grupo. Pasamos a las estrategias del diseño un poco después del análisis. Y aquí es un poco los recursos que yo he utilizado, que podéis encontrar si a alguien le interesa, hay un cuaderno con mi cerebro metido ahí, pero me quiero quedar un poco con este recurso, y es un artículo que yo leo de Mies contra Sarum, porque el edificio está catalogado como edificio racionalista, pero después de leer este artículo me doy cuenta que no es tan racionalista como tal, sino que pertenece mucho más a la parte organicista. Tiene unas curvas muy prominentes, unas arcadas muy del estilo Art Deco, y entonces a mí ya me chirriaba un poquito esta parte del racionalismo y también me venía muy bien porque me gusta más el organicismo, no nos vamos a engañar. Por tanto, me quedo de ese artículo con esta frase: como meta la arquitectura debe proponernos la creación de relaciones nuevas entre el hombre, el espacio y la técnica. Y de aquí sale un poquito la distribución. Analizando el entorno me doy cuenta que la planta es totalmente la forma de la manzana, es decir, que ya en un momento esos arquitectos estudiaron ese entorno y lo volvieron a proyectar dentro de ello. Me quedo con esa forma de la planta y digo, bueno, vamos a meter esa planta dentro de nuestra planta. Sigo teniendo un edificio racionalista, no me interesa. Vamos a una reforma orgánica, analizamos la obra, analizamos el entorno y nos vamos al todo. Para ello, a esa planta vamos a restarle todos esos elementos racionalistas y nos vamos a quedar con este módulo. Tenemos un módulo sólido, que es nuestra planta, vamos a meter ese auditorio, generamos una fuerza sobre ese sólido, esa fuerza nos hace una presión que necesitamos drenar y vamos a drenarlo con un elemento que no tenemos. Hemos dicho que tenemos una rampa de acceso de la planta baja a la planta de arriba, pero no cumple normativa, necesitamos una comunicación vertical. Esa comunicación vertical es la que nos va a permitir drenar y convertir ese vacío. Como esto sigue siendo un poquito técnico, un poquito racionalista, nos vamos al organicismo y nos quedamos con este resultado. Antes de pasar a ver la planta, un poquito el concepto del diseño. Hemos juntado dos opciones que son el diseño aerodinámico y el diseño industrial. ¿Por qué? Patrimonio industrial, se merece recordarlo de alguna manera. Nos vamos a la época y toda esta parte de electrodomésticos que se sacan en su momento, esas partes aerodinámicas de vehículos, aviones, es una manera de mezclar un garaje, una gasolinera, con lo que había adentro, con lo que es ahora patrimonio industrial. Como me parece una línea un poco agresiva y muchos de estos arteterapeutas nos pedían un poco más de calidez, llevamos este tipo de mobiliario un poco más cálido, líneas más redondeadas, más orgánicas, para conseguir un efecto un poquito, pues bueno, un espacio más de serenidad y calma. Una de las ideas que me lleva a esto es que al estudiar el estilo industrial, la propuesta que generan los ingenieros industriales de la época es: vamos a abrir las puertas a otro público, el público femenino. Para ello lo que hacen es el electrodoméstico como idea de robot, como idea de máquina, fábrica, vamos a redondear las líneas y entrar un poco por esa línea femenina, que quien compra electrodomésticos en la época pues eran las mujeres. Y en este caso lo que hacemos es trasladarlo de otra manera, ¿no? Esa línea de calma, esa línea femenina, la vamos a llevar de esta manera dentro del edificio. Entonces aparece la propuesta. En un inicio, como os he dicho, hay un vano de 22 metros cuadrados, que en su momento lo que vamos a hacer es cerrar, con la opción de abrir en otro momento, y cambiamos el acceso al edificio por el lateral. La puerta principal se queda de esta forma, de esta manera lo que vamos a conseguir que en este área, que es un espacio más bajito, el visitante entre en calma para luego abrirnos al espacio más grande. Nos quedamos con un recorrido y un auditorio, ¿vale? En este caso toda esta es la parte de recorrido, la comunicación vertical y nuestro auditorio. En la parte trasera se queda oculta la parte privada, donde nos vamos a encontrar con una zona de calentamiento, con un acceso por este lateral, una zona de descanso para los artistas, y en la parte de arriba vamos a utilizar ese espacio como elemento de camerino, ¿vale? Con sus vestuarios. Y en este sector lo que vamos a hacer es utilizar el módulo como área de servicio. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la recepción y la zona de aseos públicos.
Aquí se puede ver un poquito más lo que es en volumen. Tenemos la circulación desde este lateral, el volumen del módulo, la comunicación vertical y el auditorio. Podéis ver un poquito cómo va a ser. Luego hablamos de los materiales. Esta es la zona de camerinos, el área de descanso, la zona de camerinos y el área de calentamiento. Para poder dar respuesta a una sala técnica no había mucho espacio en ese auditorio, entonces lo que se propone es hacer una entreplanta. Sobre el auditorio generamos otro módulo y ahí nos va a ir la sala técnica. Utilizamos la esquina de aseos antigua para meter la zona de instalaciones y la zona de gestión de residuos, y la rampa, que se queda un poco olvidada, ya que hemos metido ese elemento de comunicación vertical, lo que vamos a hacer es utilizarla como recorrido histórico. ¿Por qué? Al ser patrimonio industrial, la normativa nos pide que de alguna manera se recuerde qué es lo que era. Y entonces invitamos al espectador a poder hacer ese recorrido, a subir a la planta de arriba a través de ese recorrido histórico. Los módulos que se colocan serían sobre el auditorio la rampa continua y la zona de sala técnica. Desde aquí los técnicos pues bueno, tienen visión a lo que es el escenario, y este sería el recorrido histórico, ¿vale? Lo que se le invita pues eso, es a través de unos vinilos donde va contando la historia de la gasolinera y las fotografías de cómo era antes, poder recordar el uso anterior, y desembocamos en la planta de arriba. La planta de arriba es la planta que vamos a utilizar para un poco más las terapias, las actividades del día a día. Y entonces, pues bueno, tenemos ese área de movimiento libre con una zonita de descanso y dos zonas de servicio. Por un lado vamos a tener en la parte inferior el aula de artes plásticas, una zona de vestuarios, en el lateral nos encontramos una zona de movimiento, ya sea para baile, y esa zona nos permite dividirla en tres. De esta manera, si algún arteterapeuta o algún terapeuta necesita tener unas sesiones individuales, a través de unos paneles de espejo puede cerrar el entorno y poder tener esas actividades individuales. Y por otro lado, en la parte superior, lo que vamos a conseguir es una sala de ensayo. Haciendo un poquito en ese análisis, vi que en Vitoria-Gasteiz únicamente se alquilan dos zonas de ensayo, en Zabalgana, que es bastante alejado del centro. Y entonces, bueno, para que la gente tenga un espacio donde poder hacer también, pues eso, música, musicoterapia, pues que tenga una sala insonorizada para poder alquilar. Aquí vemos, esta sería la sala de ensayo y esta es el aula que vamos a dividir y poder hacer diferentes actividades. Para verlo un poco en alturas, se plantea que la parte inferior, que es la parte un poco pues, de más movimiento, tenga un ritmo diferente en las alturas. Para ello, el acceso, como os he comentado antes, es a un espacio un poquito más bajo, para dar luego espacio al auditorio como una sensación un poco más de catedral, ¿no? Que es una idea pues, de generar esa sensación en el espectador. Y la parte de arriba ya continúa con un techo continuo para que sea más calmado y bajemos las revoluciones. Este es el elemento, el volumen, que se genera como comunicación vertical, ¿vale? Esta sería la zona de escaleras, toda la parte que se deja como pasillos para tener una imagen hacia la catedral, es decir, comunicamos desde el kiosco hasta la catedral de alguna manera esa circulación visual, y esta sería la zona de ascensor. Aquí ya nos vamos a meter un poquito en materiales, ¿vale? Y entonces lo que se plantea es, esta es la zona de auditorio, es un poco la idea de toda la planta baja, y son materiales que se van a utilizar para transmitir un poco más de calma, un poco, pues bueno, es una idea como un poquito más sosegada, un poquito más senior, por decirlo de alguna manera, y que la imagen quede, pues sea de un espacio, ¿no?, para el pueblo, pero un espacio con representación. Hay una comunicación entre los dos volúmenes, ¿vale? Hay una comunicación con una zona un poco pues eso, más sosegada, y como recuerdo de esa parte más industrial y más mecanizada, el módulo se hace con una pintura metálica para tener como esa conversación entre las dos partes. El recorrido histórico lo que planteamos es colocar en todo el suelo de la rampa como idea, ¿no?, de un poco de esas carreras de vehículos, esas banderas, ¿no?, que ondean al final de las carreras, pues es un poco como ese recorrido y ese trámite para llegar a la parte superior. Y esta sería la zona de arriba, que lo que se plantea es que sea un poquito más informal,
¿no? Pues para recordar lo que era ese garaje, lo que se utiliza es un suelo bituminoso, de una manera un poco más jovial, que sigue generando como esa calma, y hay una comunicación entre dos materiales que me parece interesante. Uno sería como la parte más industrial, que es el suelo, y otra es este panel que lo que nos permite es generar como un poquito de movimiento, aparte de ser un aislante acústico, y dar como también esa comunicación que buscábamos abajo, pero de una manera un poquito más informal. Para este edificio se plantea diseñar un mueble referente en estilo streamline, en el estilo aerodinámico, y lo que pretendemos con este mueble es pues, conseguir esa comunicación, ¿no? Pues ese estilo un poco de los años, ¿no? 30, de los años 50, donde el vehículo, donde los aviones estaban tan en auge, y se plantea pues eso, un mueble lavabo que da servicio por los dos laterales, con unos asientos pues, acolchaditos de la época, con una napa, y bueno, ser una pieza un poco puntual, ¿no? y detonante del espacio de la planta de abajo. La idea también es un poco como esa idea de, por decirlo un poco, de la parte de arriba, ¿no? De calma y demás, ¿no? Es como, no sé si os pasa, muchas veces entramos en los baños públicos y son como ortopédicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una idea de pues, tener un baño público pues, que nos dé ganas de entrar y de ser visto. Y aquí, bueno, os presento un poquito la idea ya final. Esta sería la iluminación para tardes-noches, es un poco, pues eso, un estilo muy cincuentero que, bueno, nos invita a acceder, a tener esa comunicación. Y para que os hagáis idea, lo que os comentaba antes, la puerta de la entrada, lo que tiene es que para eventos puntuales, pues si en verano volvemos a tener esos bailables y esas opciones, ¿no? Abrirlo de par en par para poder tener esa comunicación desde el exterior al interior y que el edificio se mimetice con ese entorno. De esta manera devolvemos al pueblo ese cachito robado. Esto es todo. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosita, pues encantada de responder.